Este, uno de los temas que habían estado tratando ustedes por el WhatsApp estaba referido a esto, ¿no? No sé si quieren agregar algo sobre este tema. ¿Quieren agregar algo sobre este tema o quedó claro lo que habíamos conversado por el WhatsApp? Profesor, buenas noches. ¿Podría repetirlo, por favor, el problema? Ya, miren. Lo que yo les había comentado por el WhatsApp es que los dos tipos de mantenimiento más significativos y los históricos son el correctivo y el preventivo. Básicamente estos dos mantenimientos dan su nombre a un evento que los clasifica como uno u otro, ¿no? Ese evento es la falla. Entonces, lo que yo comentaba es que si la falla fuera un evento discreto que aparece en algún momento y es fácil de determinar, el asunto queda resuelto porque simplemente se sabe qué es lo que está antes y qué es lo que está después, con lo cual los conceptos de preventivo y correctivo quedarían completamente definidos. Pero la práctica es diferente, o sea, la realidad es diferente. En la mayoría de los casos, y aquí me valgo de una curva, esta es la curva PF, en la mayoría de los casos, vamos a sacar el plumoncito, en la mayoría de los casos, a ver, la condición se mantiene bien hasta que en algún momento, por este punto, la máquina comienza a presentar un problema, ¿no? Imagínense un rodamiento principal de una máquina que de pronto la tapa de poliamida se raja. Al rajarse, ese es el inicio del problema. Pero ¿qué pasa? En el momento mismo que la tapa del rodamiento se raja, no ocurre todavía ningún problema, es decir, el rodamiento está intacto, pero ya el problema está iniciando, porque a través de esa rajadura no solamente se va a escapar la grasa del rodamiento, sino que también van a entrar impurezas. Y esas impurezas van a comenzar a acelerar el deterioro del rodamiento. Recién en este punto, al que llamamos P, la falla en el rodamiento se puede detectar, porque el desgaste generado por esas impurezas y por la falta de lubricante es tal que ya el rodamiento comienza a presentar un ultrasonido muy fino al principio, pero ya se puede detectar. Entonces, ¿por qué se llama punto P? Porque recién la falla es potencialmente detectable a través de algún instrumento. Evidentemente, como esta es la fase más prematura de la falla, el instrumento tiene que ser muy sofisticado y la persona que trabaja con este instrumento tiene que estar bien entrenada. Entonces, el punto exacto donde la tapa se rajó jamás se va a conocer, porque no hay forma de detectarlo. Por eso se dice que esta es la zona de inicio. Ahora, no está precisada el punto exacto donde empezó todo el problema. Solamente está definido el punto a través del cual se puede detectar el problema con un instrumento, ¿no? Y a partir de ahí, gradualmente, el problema se va a comenzar a acentuar y cada vez va a comenzar a experimentar más síntomas, ¿no? Si aquí solamente podía ser detectado a través del ultrasonido, por acá se puede detectar a través de la vibración o además la temperatura y qué sé yo, ¿no? Entonces, si el rodamiento va perdiendo funcionalidad de esta manera, no va a ser hasta este punto que nosotros podamos haber definido donde ya eso es una falla declarada, ¿no? Si seguimos hablando del rodamiento,
¿qué podría generar que este punto ya se manifieste como una falla? Por ejemplo, si nosotros en nuestro AMEF hemos definido que este equipo no debe presentar un ruido mayor a 60 decibeles a 5 metros de distancia, entonces cuando el rodamiento ya esté deteriorado hasta este punto, una de las cosas que va a aumentar significativamente es el ruido. Entonces, se sobrepasó ese umbral de 60 decibeles a 5 metros, entonces ya es una falla. Otra cosa que se puede superar es la temperatura. Si nosotros dejamos el rodamiento todo este tiempo, de pronto la temperatura en ese punto puede superar los 40 grados y a eso también es considerado como una falla. Lo que sí hay que notar que esta falla, que es básicamente el pasar la frontera de las funciones que se han definido, se considera una falla parcial, porque aunque el ruido haya superado el valor definido y aunque la temperatura haya superado el valor definido, el equipo todavía puede seguir trabajando. Pero si ustedes no actúan rápidamente, el deterioro se va a acelerar más rápido hasta que esa falla que es parcial se convierte en una falla total. ¿Dónde es una falla total? Aquí, donde ya el equipo se detiene completamente. Es decir, todo equipo comienza con la falla parcial de una de sus funciones, por lo menos una, y si no se atiende, se generalizan todas o sea, se afectan todas las funciones y hay una suerte de colapso del equipo y el equipo termina deteniéndose. Este es el punto más crítico, ¿no? Pero falla es esta y falla es esta, solo que esta es una falla parcial y esta es una falla total. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Sí, está claro. Ahora, ¿cómo se llama? Y eso lo vimos en la parte de RCM, cuando hicimos un webinar, digamos, introductorio, ¿no? No se preocupen que esta parte, cuando hagamos el AMEF dentro de este curso, lo vamos a ver con detalle. Pero para ir adelantándoles. Este es el margen o el punto donde nosotros hemos comprometido algo con el cliente. En este caso, nuestro compromiso es que la temperatura no exceda tanto valor y el ruido tampoco exceda a tal valor. Entonces, esta línea horizontal a esta línea es lo que se considera el margen de deterioro. Siempre hablando del rodamiento que lo hemos puesto como ejemplo. Entonces, este es el margen que yo me voy a permitir, ¿cómo se llama? Trabajar. Inclusive, no solamente puede ser ruido, temperatura, también puede ser vibración. O sea, el nivel de vibración aquí es uno, el nivel de vibración aquí es otro. Si se sobrepasa ese nivel de vibración, también se considera una falla parcial. El que la vibración haya llegado a su valor, digamos, límite ofrecido, no significa que el equipo va a parar. Todavía puede trabajar hasta este punto. Pero este es nuestro margen de deterioro. Entonces, aquí me quiero detener un ratito. Si yo actúo en esta parte de la curva con el predictivo, entonces entenderán que toda esta zona es considerada preventiva. ¿Por qué? Porque este punto es la frontera, es una falla parcial entre lo que ellos llamaban antes de la falla, después de la falla. Entonces, si yo lo llego a detectar aquí, justo donde está el indicador, entonces sería un trabajo preventivo. Y si yo soy bastante riguroso en mi forma de trabajar, lo que tendría yo que abrir es una orden preventiva derivada de una inspección predictiva, basada en condición. Pero si yo no lo detecté acá, si no lo detecté acá, entonces ya el asunto cambia, porque esto está en el otro lado de la frontera y esto ya es corrección. ¿De acuerdo? Ahora, a veces cuando yo detecto los problemas acá, el usuario no necesariamente se ha dado cuenta. ¿Y por qué no se da cuenta el usuario? Es muy sencillo. El usuario en realidad cuando dice que él va a necesitar este valor como máximo o como mínimo, en realidad no es que todo el tiempo va a requerir ese valor. Vamos a suponer que sea la bomba. Vamos a cambiar de ejemplo que es mejor para este caso. Si yo ofrecí un caudal de 800 litros por minuto, no significa que si yo bajo a 799, el usuario se va a dar cuenta de inmediato. No, porque el usuario en realidad tiene una curva de uso de ese caudal, que más o menos
obedece a una distribución normal. Entonces, en realidad, la mayoría del tiempo el usuario está trabajando acá. Algunas veces, cuando el proceso se lo exige, llega hasta acá. Entonces, si ustedes, en ese momento, cuando el equipo comenzó a fallar, el usuario no estaba en este punto, sino por acá, el usuario no se va a dar cuenta que le está faltando caudal, porque justo puede coincidir con que su consumo no es el máximo. O sea, él no necesariamente se va a dar cuenta, pero ustedes saben que lo ofrecido era esto y ustedes lo detectaron acá. Entonces, sí es un trabajo de corrección. Entonces, tendrían que hacer un trabajo de mantenimiento correctivo. Como bien decía Marlon, lo que yo hacía, para no complicarme mucho, cualquiera que sea el lugar donde se encontró el problema, todos iban a manejarse como correctivo planeado. Donde yo hacía la distinción solamente para separarlo con otros métodos de detección que podían ser inspecciones autónomas, checklist, le ponía el método de detección, mantenimiento predictivo, ¿no? Nada más. Pero es cierto, yo no distinguía en que si lo hallaba aquí o lo hallaba acá. Pero eso se puede resolver porque le crean otro campo más y le ponen método de detección predictivo, zona preventiva o zona correctiva, ¿no? Y de esa manera ya tienen todo dentro de la estadística. Entonces, si bien es cierto, todo se está canalizando orden correctiva planeada, pero el hecho de haber colocado esta información puede filtrar dentro de todas las que se generaron por predictivo, cuántos estaban en la zona preventiva y cuántos en la correctiva. Si es que eso en verdad les sirve de algo, ¿no? Yo creo que no es tan representativo, a menos que quieran sacar un indicador para ver si su frecuencia de predictivo les está permitiendo trabajar en esta zona o se está yendo muy al extremo, ¿no? Que también sería un poco peligroso. ¿Se entiende? Se Hasta ahí. entiende. Correcto. Entonces, esa sería la falla total. A esta zona se le llama zona donde la falla es potencial, porque no es todavía una falla. Acuérdense que la falla recién se convierte en falla aquí. Entonces, en esta zona donde ya está camino de, decimos que la falla es potencial. Y lo que ponemos abajo es que además en esta zona la falla no solamente es potencial, sino que también es potencialmente detectable, como a través de algún instrumento. En esta parte de acá no era potencialmente detectable, pero en esta zona de acá sí es potencialmente detectable. Correcto. Son formas nada más de nombrarle a cada parte para que se vaya entendiendo. Este sector de acá le llamamos zona donde la falla es solo potencialmente detectable. Mas no podemos decir que es una falla potencial porque al haber tocado este punto ya la falla apareció, ya es real. ¿De acuerdo? Bien. Esta parte de acá, esto sí es una suerte de ejemplo teórico nada más porque no puedo determinar exactamente dónde es, pero sí hay un umbral donde hacia atrás la detección no es posible sino con instrumentos. Pero llega un punto donde los síntomas son tan evidentes que con un buen operador, un buen entrenamiento y algunas herramientas muy sencillas, como por ejemplo estetoscopio o etiquetas térmicas, el operador se puede dar cuenta también que hay un problema. Entonces, esta es la frontera entre que se puede detectar solo con instrumentos y aquí ya puede ser detectada de manera, como habíamos dicho, sensorial. Y ahí viene el tema que habíamos hablado, que no hay diferencia en el fondo del asunto, porque tanto la inspección sensorial como la predictiva, en esencia es lo mismo, es una metodología basada en condición, solo que en un caso se usan instrumentos y en otro caso se usa los sentidos humanos. Ahora, ¿qué es lo único que marca la diferencia? Lo que marca la diferencia, a ver, lo que marca la diferencia en realidad es el dinero que está en juego. Es decir, cuanto más se acercan ustedes a este punto, más caro les va a costar el predictivo.
no solamente porque lo tienen que hacer con mayor frecuencia, sino porque tienen que usar mejores equipos y mejor personal desde el punto de vista del entrenamiento. Y si lo hacen más atrás, más cerca de este punto, le va a costar menos. Es decir, el dinero va costando desde nada hasta todo lo que se puedan imaginar. ¿Qué es lo único que ganan que justifique gastar más y acercarse más al punto P? El tiempo de respuesta. Eso está claro, el tiempo de respuesta. Pero, ojo, yo puedo tener equipos muy sofisticados, personal muy entrenado, que me están costando mucho dinero, pero si la frecuencia de monitoreo no la establezco bien, entonces lo puedo perder todo, porque imagínense que entre el punto P y el punto F hay 3 meses. Y yo voy a hacer rutinas de inspección cada 4. Entonces, ¿qué puede pasar? Que en la primera estoy por aquí, no detecté nada, y en la segunda llego acá cuando ya, mejor dicho, ya no llego, porque la máquina falló antes. Entonces, todo lo que yo pueda haber invertido se puede perder. ¿Sí me entienden? Entonces, ahí viene la polémica y ahí viene la diferencia de estrategias entre nosotros los occidentales, que tenemos la información a medias nada más, y somos muy influidos por, digamos, las políticas americanas de hacer predictivo, como si fuera la única solución. Y ahí viene la política japonesa. Los japoneses dicen, si bien es cierto, yo tengo, a ver, no sé dónde se me fue mi pluma. Ya. Si bien es cierto, yo tengo de aquí hasta acá poco tiempo de respuesta, porque aquí ya el operador lo puede hacer, tengo algo a favor mío, que es que no voy a gastar más por los operadores, porque los operadores ya están en la planilla, ya están cobrando. Entonces, si yo los potencio entrenándolos y haciéndoles ver y entender que su máquina no solamente es un instrumento de trabajo, sino también es un instrumento de aprendizaje, ellos le va a despertar la curiosidad y se van a ofrecer a colaborar. No les tienen que decir que van a hacer un trabajo adicional y cosas por el estilo, sino que quieren aprender más, bueno, van a aprender a través de una capacitación que le vamos a dar. Entonces, cuando ellos son más competentes, están más listos a poder detectar algún problema. Tiene que haber un mecanismo de comunicación y entrenamiento entre el operador, que es la gente de avanzada de mantenimiento y mantenimiento, para que esto surte efecto. ¿Y cuál es la ventaja que se gana trabajando con los operadores? La ventaja es que, primero, no les va a costar más. Segundo, que como los tienen que entrenar y tienen que establecer un buen mecanismo de control, su propia actividad, que era la de operar, va a ser una operación ahora con más sentido y más profesional. Además de que van a ser sus hombres de vanguardia. Y lo otro es que la frecuencia de inspección es al extremo mayor a que se hacen predictivo. ¿Por qué? Porque podrían establecer en un caso máximo, establecer una inspección por turno con la cual tendrían 3 al día. E inclusive podrían aumentarlo un poco más, al principio y a la mitad del turno, con lo cual tendrían 6 inspecciones al día. Y de hecho, esa frecuencia elevada de inspección puede compensar de alguna manera el poco tiempo de respuesta que les queda, ¿no? Esa es una cosa que pueden hacer. Ahora, eso no quita que el predictivo lo puedan aplicar, pero tienen que ser conscientes de todas las limitaciones que tienen con el predictivo y que tienen que establecer sobre todo la frecuencia. Y establecer la frecuencia también es un tema que no es tan sencillo, que podríamos hacer un curso para ver la frecuencia, porque si yo no conozco bien la curva PF y no sé la distancia entre el punto P y el punto F, entonces no estoy capacitado a poder determinar exactamente la frecuencia. Y en la mayoría de los casos no se conocen esas curvas. Y otra cosa más, para complicarla más, una máquina no solamente está afectada de una curva PF, tiene tantas curvas como modos de falla le puedan afectar. Entonces son muchas. ¿Y quién determina la frecuencia óptima de inspección? Pues la curva PF que sea más corta. Entonces casi ninguna de esa información la tiene el usuario. Y entonces establecer una frecuencia ideal para hacer el predictivo realmente es un tema de probabilidades y hay un método para hallar por probabilidades
evaluando consecuencias, cuál sería la frecuencia óptima de inspección, ¿no? Que eso podría ser tema de otro webinar. ¿Se entendió, muchachos, hasta ahí? Sí, ingeniero, está claro. Ya, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Y por qué en realidad se estableció esa discusión temprano sobre si es preventivo o es correctivo? En verdad el tema es tan, digamos, no sé si decirle complicado ya, pero sí tiene sus detalles, que de pronto hay mucha gente que no lo ve con esa profundidad y opinan de manera distinta, ¿no? Algunos dicen, no, debería ser correctivo, no, es preventivo, pero en verdad tiene un poco de las dos, y por eso quizás genera tanta confusión, ¿no? Bien, como este webinar es aclaratorio, no sé si alguien quiera plantear otro tema para poderles explicar mejor, ¿no? Hemos visto tipos de mantenimiento y creo que por ahí también habían algunas dudas. Ingeniero, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Buenas. Una consulta, ingeniero. En el tema de análisis de criticidad, el tema de cómo definir el rango, ¿existe algún método? Porque nos plantea, ¿no? Análisis de criticidad que ya tienen los rangos, pero nosotros nos podemos dar esos rangos. ¿En qué nos podemos basar para darnos rangos? Para que sea mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo. Ya. ¿Se refieren a este Excel que yo compartí con ustedes? Sí, ingeniero, sí. Ya, miren, en este caso no hay ningún formato que ustedes puedan usar para cualquier realidad. Ojalá fuera así, pero no es posible. Ya hace algunos días creo que les dije eso, ¿no? Es como la botica, ¿no? O sea, no hay un remedio que le haga a todas las enfermedades. Entonces, este es un ejemplo de algo que se hizo en una empresa, pero no tiene que copiarse para otra. Ustedes tienen que establecer en función a su propio negocio cuáles son las escalas que quieren manejar. Por ejemplo, cuando decimos aquí en la parte de, había una parte de, bueno, la hoja aquí no está completa, pero había una parte donde se veía el costo del activo también como un criterio para evaluar. Entonces, si mi industria es una industria mediana, qué sé yo, un activo caro podría costar $5,000, ¿no? Pero para una industria pesada, $5,000 es considerado para una máquina pequeñita, ¿no? Y eso podría ser la escala más bien más pequeña, porque los activos superan los millones de dólares con bastante frecuencia. Entonces, cada quien tiene que ajustar su escala en función a la realidad. Ahora bien, ya con los resultados del ranking, ¿no? Le pongo predictivo, le pongo preventivo. Eso también es un tema que ustedes tienen que elegir. A ver, por ejemplo, imagínense que yo quisiera ser predictivo, ¿ya? Con las máquinas que están en la punta de la criticidad, es decir, las que tienen más criticidad. Pero resulta que yo no tengo ni instrumentos ni personal competente. Entonces, mal haría yo en decir que voy a aplicar predictivo en esa escala cuando en realidad no lo voy a poder hacer, ni siquiera lo voy a poder contratar. Y si lo contrato, es un contrato eventual que a veces me permite el gerente, pero no es una cuestión donde yo hago un contrato anual y digo estas máquinas van a estar ahí. Entonces, si ese es el caso, yo creo que ni siquiera podrían colocar eso dentro de sus escalas. Y más bien lo que podrían colocar es, a los equipos más críticos le voy a hacer preventivo más un mantenimiento basado en condición. ¿Y cuál sería ese mantenimiento basado en condición? De hecho, no va a ser el predictivo, por lo que ya dije. Va a estar basado en entrenamiento que le voy a dar yo a los operadores, va a estar basado en la modificación que voy a hacer de la máquina para que pueda entregar información a gente que no es profesional en mantenimiento, es decir, le voy a poner etiquetas, le voy a poner stickers, le voy a dar un estetoscopio, los voy a entrenar en una buena operación y los voy a hacer un seguimiento por un tiempo. Entonces, de alguna manera eso va a suplir la falta de predictivo que no puedo implementar. Entonces, tengo que aterrizarlo a mi propia realidad y colocar en ese segmento de equipos más críticos lo mejor que yo pueda brindar. Eso es mucho más coherente y ajustado a mi realidad, ¿no? Por eso es que
esas escalas no están escritas en ningún libro como para que ustedes la elijan y ya, sino que la tienen que trabajar. Pero si tienen claras las ideas como yo se las estoy dando, yo creo que lo pueden resolver. Pueden poner cuáles son los valores que van a manejar en cada caso, ¿no? ¿Se entendió? Sí, ingeniero, una duda más. Supongamos que tengo un equipo crítico y como usted opina es que lo vamos a realizar un mantenimiento preventivo y monitoreo de condición. En este caso, ¿no sería factible aplicarle un RCM? Porque no vamos a tener de lado el predictivo. Sí, claro, claro. Yo lo puse solamente como ejemplo, pero eso, por ejemplo, me parece una buena opción, porque el RCM aplicando un AMEF siempre lo pueden hacer. Ahí no se necesita dinero, sino se necesita tiempo y personal competente, ¿no? Pero si tú haces eso, yo no sé si alguno de ustedes ha trabajado en un AMEF en la vida real, y lo curioso es que un AMEF cuando termina en su parte más profunda, termina generando tareas que son muy sencillas. A veces simplemente verificar el apriete de algunos pernos, que no son cualquier perno, sino son los pernos más importantes, verificar la lubricación en tal o cual punto, y qué sé yo, ¿no? Cosas así muy puntuales, pero esos ajustes que pueden ser muy sencillos, en verdad no te los puedes perder, porque si no lo haces puede generarse un problema. Entonces, una vez que tú haces el AMEF, y ahí coincido contigo, lo que quedaría es supervisar que esos controles se hagan. Y eso de alguna manera va a garantizar la confiabilidad de ese activo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen, muchachos, en el WhatsApp estaban bien activos. Todos estamos entre amigos, así que no hay problema. No. Profesor, una consulta. Ahí en la curva PF, donde, donde usted mencionaba que hay la vertical para que la falla pueda ser vista por el operador o vista a través de los sentidos. Sí. No necesitamos, muchas veces el operador puede percibir algo, ¿no? Pero necesitamos alguna herramienta predictiva para ver qué componente es el que está dañándose, ¿no? Puede ser un rodamiento, etcétera, ¿no? Entonces, ahí no nos ayudaría el utilizar alguna herramienta predictiva o qué deberíamos hacer en este caso. Claro, claro. Ya te entendí. Mire, vamos a ponerlo así, ¿ya? Ya. O sea, yo estoy trabajando en esta zona. Voy a otra vez a... Espérense un momento. ¿Esto pinta? Ya. Yo estoy trabajando en esta zona utilizando al operador, como dice su compañero. Entonces, el operador percibe en este punto, que está muy cerca a la falla total, que hay un ruido extraño. Viene el mecánico y dice, sí, efectivamente hay un ruido extraño. Yo puedo llamar a una empresa especializada para que me focalice ese ruido y me diga, es este rodamiento o es este piñón. Porque, ojo, con un análisis de espectro y por, digamos, armónicos, yo puedo saber exactamente, y si tengo el desarrollo de los piñones que hay en un reductor, yo puedo saber exactamente de todos los piñones cuál es el que está mal. Y eso me lo puede decir este análisis predictivo. Pero se dan cuenta que en realidad yo no puedo decir que mi método es predictivo. O sea, mi método en realidad es un método basado en condición donde yo frecuentemente hago inspecciones con el operador y cuando el operador detecta algo y considero que vale la pena, llamo a una empresa que tiene instrumentos y me hacen, me amplían el conocimiento, ¿no? Y nada más que eso, o sea, no es que yo haya estado haciendo mediciones frecuentes y qué sé yo, ¿no? O también podría ser que, mira, este piñón no lo tengo. Ya sé que es este piñón porque ellos me lo han dicho, pero como me la juego y ya encargué el piñón, entonces ahora a partir de ahí comienzo a pedir que me hagan inspecciones más o menos frecuentes para ir viendo el progreso de la falla, para que no me vaya a sorprender, ¿no? Entonces eso sería una estrategia como mixta, pero es mejor que solamente supeditarse al predictivo, ¿no? ¿Sí me entienden?
Ahí el que marca la pauta es el mantenimiento basado en condición y el que aporta, si es que es necesario, es el predictivo, ¿no? Es un poco al revés. ¿Se entiende? Se puede hacer también. ¿Se entendió, muchacho, el que hizo la pregunta? Sí, sino que recordaba una falla. Yo trabajo en minería Ya, y, por ejemplo, teníamos problemas, hace poco hemos comprado camiones y teníamos problemas, o los operadores empezaron a reportar vibración excesiva de la cabina, por ejemplo, ¿no? ya. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer unas mediciones y las mediciones de salud ocupacional están dentro de las especificaciones. Entonces, ¿hasta qué punto es conveniente escuchar a los operadores, ¿no? Ya cuando estos ya tengan tiempo con la máquina o qué variable se podría tomar. Mira, todo esto es un proceso, ¿ya? Yo lo que pienso es que si sus operadores son responsables, ustedes los han entrenado bien y confían en ellos, el que el análisis no haya arrojado valores que estén fuera de los establecidos no significa que todo esté bien. Yo no me quedaría contento. Más bien, para tratar de reforzar un poco mi respuesta, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Tú, no sé si manejas auto, suponte que sí, o cualquier otro equipo que manejes con frecuencia tu computadora, qué sé yo. O sea, tantas veces y tantas horas estás con ella que tú sabes cuando algún problema tiene. De repente se queda, si es computadora, se queda media colgada y después comienza a funcionar. Y si tú llamas al técnico, le dices, mira, este es el problema que tiene, y justo el técnico la comienza a chequear, hace lo que tú hacías cuando falló, y él no encuentra nada. Entonces, lo más probable es que te diga, no, no tiene nada, ¿no? De repente, por ahí, la internet, qué sé yo, pero tú no te quedas contento con eso. No, no, yo le he visto fallar. Que no aparezca ahora no significa que no tenga una falla. Esa es la ventaja que tiene cuando un operador te dice que hay algún problema. Lo sensato sería seguir explorando más lo que él dice, hacer una suerte de ejercicio de análisis de causa-raíz para ver qué puede estar pasando. Porque, ojo, no porque tú estableciste dos parámetros que si están bien, todo anda bien, no necesariamente tenga que ver con eso. Quizás después que la falla se manifieste, tú vayas a caer en cuenta de que no necesitabas tener solamente esos dos parámetros, sino que a partir de ese momento necesitas crear otro parámetro más. Y eso salió a partir del problema que el operador te la estaba cantando, ¿no? Con anticipación. No sé si me entiendes lo que quiero decir. No, sí es entendible porque a raíz de eso, como menciona, estamos haciendo un análisis modal ya de armónicos y todo eso para el equipo. Simplemente quería focalizarlo con el tema del operador. Sí, Gracias, Rosario. sí, claro, gracias también a ti. Yo creo que nunca hay que subestimar las apreciaciones del operador, por dos razones, sobre todo si es un operador responsable. Primero, porque si no lo toman en cuenta, ellos nunca más le van a decir lo que pasa, y cuando la máquina falle van a murmurar y van a decir, ya ves, yo decía, el jefe está mal y qué sé yo, y van a exagerar todo, indisponiéndolo con el resto del personal. Y la otra razón es que ellos por algo no están 8 horas todos los días frente a la máquina y a veces más. Entonces, tomémoslo en cuenta y hagamos un análisis más concienzudo. Entonces, eso muestra de que los operadores, si bien es cierto, no son máquinas, pero su percepción está tan sensibilizada que pueden detectar un problema con alguna anticipación, más anticipación que la que tú mismo podrías detectar algo si te paras solamente 10 minutos frente a la máquina. Te paras 10 minutos frente a la máquina, no detectas nada. Pero no es el caso de ellos. Ellos están mucho tiempo frente a la máquina. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, yendo a la curva o analizando un poco la curva, por ejemplo, si yo detecté entre P y FP, encontré un rodamiento en mal estado, hago el cambio, nuevamente se va a la condición de que no presenta ninguna falla. Aquí, por ejemplo, en esta parte de acá, se va a esta condición.
Sí, a esa condición. No necesariamente. Y te voy a explicar por qué. A ver, por ejemplo, imagínate que tú le cambiaste el rodamiento, ¿ya? El nivel de vibración acá, cuando está bien, es de X, por decir un número. Y aquí, cuando ya tú te diste cuenta que estaba presentando una falla, era de Y, ¿de acuerdo? Entonces, yo cambio aquí el rodamiento y debería volver a X. Pero podría ser que no llegue al valor de X, sino se convierta un valor de X', que está un poquito más abajo, un poquito más abajo. Claro, de hecho, no se parece a este valor, pero está un poquito más abajo. ¿Por qué puede pasar eso? Eso pasa porque no necesariamente al reponer una sola pieza de lo que estaba fallando, todas las otras que quedan van a seguir haciendo que el equipo funcione como antes. Por ejemplo, el rodamiento, cuando tú lo cambias, el alojamiento sufre desgaste, solo que a veces no es muy perceptible, pero cuando tú colocas ese rodamiento puede ser que algo haya cambiado en ese alojamiento y entonces no permita reeditar el valor anterior. O puede ser también que el rodamiento al momento de montarse no se montó de la mejor manera y algún daño sufrió, ¿no? Entonces queda como medio disminuido. ¿Ya? En algunos casos sí se puede replicar ese valor, pero no en todos los casos. Tú tienes que ser también muy consciente de que eso puede ocurrir, ¿no? Y que en algún momento, cuando te toque cambiar por N veces ese rodamiento, vas a tener que embocinar el alojamiento, porque ya cada vez que tú hagas un nuevo mantenimiento, te vas a quedar cada vez más abajo, y entonces de, tu margen de actuación va a ser cada vez más pequeño, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Hay otra cosa, De, que de no, acuerdo, de acuerdo. no en todos los casos esta distancia entre P y F se va a cumplir, porque esa distancia en realidad está sujeto a un efecto que se llama el efecto mariposa. ¿Qué significa? Que hay muchas condiciones que están presentes. Una es el tipo de rodamiento. Dos, el alojamiento cómo está. Tres, la marca de rodamiento que usaste. Cuatro, la forma como se instaló o cómo se desmontó el rodamiento. Cinco, que cómo el operador va a seguir usando la máquina. De repente cambias de operador porque renunció, pusiste a otro, de repente algo cambió en el proceso y ahora la carga es más oscilante. Antes era una carga constante, ahora sube y baja la carga. Entonces, todos esos parámetros hacen de que no se pueda reeditar exactamente las mismas condiciones. Por lo tanto, esta curva que tenía una longitud de 3 meses entre el punto P y F puede ser que cambie, ¿ya? Y de hecho cambia. Entonces, lo que los especialistas, es aquí también una curva, una campana de Gauss, donde aquí hay un valor medio, donde la curva P, el punto F puede llegar, pero también se puede adelantar o también se puede atrasar. Entonces los especialistas dicen que si esta dispersión es muy grande, ya el predictivo tampoco es una solución, porque en realidad eso haría que ante una frecuencia de inspección que yo ya calculé, en algún momento y en el tiempo, producto de esta variación, me quede corta con esa frecuencia. ¿De acuerdo? O sea, no es que yo los quiera complicar, pero el predictivo realmente bien llevado no es tan sencillo y muy pocas empresas lo manejan con responsabilidad. Y si lo quisieran hacer, entonces va a depender de cuántos puntos están metidos en el predictivo, cuántas máquinas, y eso así haría que todo sea más complejo. Por eso es que los japoneses utilizan este método solamente cuando ya no hay más que hacer que usar el predictivo. Pero lo que sí hacen en todos los casos es entrenar a sus operadores y utilizar otros métodos iniciales para explotar al máximo esta parte de la curva que habíamos visto acá. Esto explotan bastante. Ya si no lo pueden controlar con eso, ahí comienzan a aplicar predictivo. Pero el universo de las máquinas que quedan para hacer predictivo ya no es tan amplio, ¿no? Por lo tanto, el costo tampoco
Entonces, profesor, ¿podríamos decir que el mantenimiento, profesor, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. El mantenimiento, ahorita el que más, o el que deberíamos nosotros un poco migrar es al mantenimiento proactivo. En realidad el mantenimiento proactivo depende bajo cuál concepto te estás manifestando, porque te acuerdan que hemos visto que hay dos tipos de concepción para el proactivo. El proactivo de Mowbray es la suma de preventivo más predictivo. Y el proactivo de Noria o de la gente que ha propuesto esto es el análisis de causa raíz, ¿no? ¿Sí? ¿A cuál te refieres? ¿A cuál de los dos? ¿Se entendió? Hay dos concepciones para el proactivo. Hay una que dice que es un mantenimiento donde se tiene que hallar las causas raíces que generan el modo de falla. Y la otra concepción es que, como dice Mowbray, es la suma del preventivo más predictivo. Y yo creo que, como en el caso anterior, no podemos sentenciar que hay que hacer más proactivo, más predictivo. Eso hay que verlo, porque cada máquina es diferente, cada proceso es diferente, y vamos a tener que elegir el que más convenga, ¿no? Inclusive el correctivo, o perdón, el reactivo también puede ser una opción. No olviden que el predictivo, ya que lo han mencionado varias veces, solo se puede aplicar cuando la curva PF, o sea, esta distancia, es lo suficientemente grande, esta distancia, es lo suficientemente grande como para poder hacer inspecciones. Hay cierto tipo de equipos como los electrónicos, donde el punto P y el punto F están tan cerca, solamente hay una distancia de minutos o horas, que por más que ustedes quieran aplicar predictivo, no va. El predictivo no va para los equipos electrónicos. Ahí lo único que queda es hacer preventivo, es decir, cada cierta cantidad de horas, paras la máquina, sacas el tablero, lo limpias con un eliminador de humedad, lo puedes barnizar de como protección, le ajustas los tornillos, lo limpias bien y lo vuelves a montar, ¿no? Hacer eso con cierta frecuencia puede garantizarte la continuidad del equipo electrónico, pero ¿qué predictivo puedes hacer ahí? Ninguno. Entonces, no se puede sentenciar, ya, las máquinas más importantes voy a hacerle predictivo. Esa no es la forma. Habría que ver en cada caso si se puede o no se puede aplicar. ¿Sí? Sí, me iba al tema del mantenimiento proactivo, a las causas de la falla. Yendo un poquito más allá, ahorita, ¿cuál es la tendencia? Porque con el mantenimiento 4.0 hablábamos de ya hacer monitoreos en tiempo real y todo eso. ¿Eso aplicaría más a un tiempo de mantenimiento proactivo? Porque fíjese, si bien es cierto, nosotros entrenamos, capacitamos a los operadores, pero cuando vamos y los auditamos, ya sea en el Tajo, donde estén, no siempre están haciendo lo que deberían hacer. Entonces, ¿cómo controlamos eso? Quizás el monitoreo remoto, poniendo algunos sensores, poniendo algo, podemos ver si un operador se desvía o no de cómo debería operar una máquina, ¿no? Ya, mira, aquí quiero ir aclarando algunas cosas, ¿ya? A ver si estás de acuerdo conmigo. Yo pienso que nada va a reemplazar a un operador incompetente. Nada. Ni siquiera el monitoreo online. ¿Ya? En algún momento él va a hacer algo mal que no se pueda detectar con anterioridad a través de esos instrumentos. Vamos a suponer que hay una válvula que él no puede cerrar, ¿ya? Porque el cerrarla implicaría romper la bomba, por decir algo. Entonces, mientras él no cierre la válvula, los parámetros están bien. Él cerró la válvula, los parámetros se van a alterar, pero ya la bomba se rompió. No sé si me explico. Entonces, nada te va a reemplazar a un mal operador. O sea, ese es un tema que igual lo tienes que atender. Ahora, hay formas de cómo cambiar esa realidad. Yo no sé si todos ustedes han hecho el curso de 5S, pero ese curso es un curso básico para lo que vamos a ver en el próximo curso, que es
la implementación, ahí vamos a ver cómo involucramos a los operadores de una manera muy sutil para que no tengamos que meter mucha supervisión y comenzar gradualmente a confiar en ellos. Eso es posible. Ya se han hecho varios casos exitosos, muchos, entonces eso funciona. Entonces, eso es una cuerda paralela que no se puede dejar de hacer, por más que tengas plata para poner un monitoreo en línea. ¿Ya? Ahora bien, hacer un monitoreo, como dices tú, con sensores, aprovechando la tecnología esta de Internet 4.0 y la Internet que va a tener mucha más velocidad, sí, es una posibilidad interesante, ¿no? Para poder ir acumulando data y manejarla con lo que dijo, por ejemplo, el otro día en un webinar que hizo Adolfo Belli, ¿no? Con el Python, por ejemplo, y comenzar a sacar una serie de estadísticas. Fenomenal, pero no es la realidad de todos, o sea, no todos van a poder poner sensores en la planta, ¿no? Y además ten en cuenta una cosa, que para que los sensores te trabajen adquiriendo información en tiempo real, primero te los tienes que instalar. Bueno, eso puede ser que no sea mucho problema. Luego tienes que tener una forma de ir almacenando esa data o llevándola a la nube. Entonces, en una mina hay bastantes puntos donde no hay internet, entonces eso se puede volver complejo. Tendrían que tener una suerte de almacenamiento de data para que luego esa información pase a algún servidor y ahí se trabaje la data para tomar decisiones. Entonces, de todas maneras, hay un tiempo ahí que puede tardar el que la data pueda ser procesada. O lo otro sería que hayan cables, qué sé yo, y eso vayan a un punto de control que esté cerca de la misma máquina y que de ahí pueda lanzar los mensajes de alerta, ¿no? Como digo, o sea, si la máquina es muy importante, como por ejemplo en una central, donde casi todo el negocio de una empresa está supeditada al generador o a la turbina, y si eso falla, hay un montón de multas y problemas en la cual me voy a meter, entonces bien vale la pena tenerlo bajo un sistema así, ¿no? Pero en una mina pueden haber varios equipos que son importantes y tenerlos todos de esa manera es posible, o sea, tecnológicamente se puede, pero económicamente no sé qué tan factible sea. Y como digo, siempre podrá fallar por una persona, así que son dos caminos que yo trabajaría en paralelo sin descuidar el otro, ¿no? ¿Se entendió? Sí, sí, profesor, está claro, gracias. Ok. A ver, muchachos, ¿alguna otra pregunta para aclararles las dudas que tenían? Profesor, una consulta. Sí, Marlon. ¿Qué herramientas hay para trabajar con el operador entre FFP y FT? Además de 5S, se va hacia arriba, hacia mantenimiento autónomo y todo eso. Claro, claro. A ver, el tema pasa por levantar la competencia del operador, ¿ya? A ver si me adelanto un poco, porque estos son temas de otra materia, pero vamos a ver qué se puede mostrar. Profesor, Sí, sí. antes que cierre esta, por si la va a cerrar, hay gente bueno, se entra el concepto de avería. ¿Esto cuál es la diferencia entre una avería y una falla? Una avería y una falla, en la mayoría de los casos son sinónimos, ¿no? Una avería es una falla, y una falla es la pérdida parcial o total de una o más funciones.
¿De acuerdo? Lo que pasa es que en algunos países están más familiarizados con el concepto de avería que con el concepto de falla, ¿no? Salvo que haya una opinión diferente, pero yo lo entiendo así. ¿Qué piensan los demás? Y si no, podemos buscar también el diccionario, ¿no? Porque, bueno, aunque el diccionario habla en un lenguaje más coloquial, menos especializado. Miren, esto es lo que yo les comentaba. Cada operador tiene ciertas funciones dentro de su día a día que se les pueden llamar a esto competencias. Y cada uno de ellos puede tener esa competencia en diferentes niveles. Lo puede tener en un nivel 1, que es considerado como que tiene una idea de cómo preparar la máquina. Es decir, es una persona en entrenamiento. Luis es una persona en entrenamiento en preparar la máquina. Carlos está en el nivel 2. ¿Eso qué quiere decir? Que él conoce toda la teoría para preparar la máquina. Es decir, ya pasó una evaluación, ya alguien lo evaluó y él ha mostrado tener toda la teoría alrededor de cómo preparar la máquina. Pero eso no lo faculta en preparar la máquina, porque para hacerlo él tendría que tener el nivel 3 como lo tiene Mario. Solo Mario ha pasado el nivel 2 de la teoría completa y ha pasado otra prueba donde él ha demostrado preparar la máquina de manera correcta. ¿Y quién evaluó esa competencia? Un compañero de él que tiene nivel 4, que es en este caso Enrique. Enrique ha sido calificado por alguien que puede ser alguien de la empresa o alguien de la compañía que vendió la máquina, y él es la persona que no solamente sabe preparar la máquina, sino que además puede dar cursos sobre cómo preparar adecuadamente la máquina y puede evaluar esa competencia en sus compañeros. Y él es el único que en un examen práctico puede decir si esta persona tiene el nivel 3, o sea, él califica el nivel 3, ¿no? Y para pasar un nivel 4 ya lo tiene que hacer el supervisor o alguien más, porque para pasar un nivel 4 se requiere algunos detalles más, algunos elementos más dentro de su competencia, el que pueda saber enseñar y evaluar. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes trabajan esto de los perfiles de competencia, que es un tema bastante grande, o sea, yo les estoy dando el resumen nada más, pero para trabajarlo se requiere varias etapas. Y si eso va acompañado en preparar la máquina con stickers, con etiquetas térmicas, con marcas y una serie de cosas que lo vimos en la parte de estandarización de en la cuarta S, entonces el personal va a ser más competente y de hecho no va a generar tantos problemas como ahora lo genera. Y esa persona, si además lo pasamos a un siguiente nivel donde le comenzamos a hablar de los modos de falla y cómo se manifiestan, él va a ser un buen hombre de vanguardia y nos va a alertar a través de algunos documentos que le podamos dar tipo checklist cuando un problema está en esa etapa donde ya los signos son tan notorios que él los va a percibir. Y más bien cuando él percibe algo y nosotros verificamos que sí tiene algo de razón, entonces llamamos a la empresa especializada y él comienza a hacer su diagnóstico un poco más detallado. Pero eso ya es mucho más barato que traerlos solo a ellos y seguir manteniendo equipos mal operados, ¿no? O sea, porque no tiene mucho sentido. Yo he visto eso en algunas compañías donde tienen a SKF de manera permanente, con un costo bastante alto, haciéndole predictivo a sus equipos, y mientras eso, hay un montón de operadores que son, o llamarlo de alguna manera, incompetentes, ¿no? Cada quien lo hace, opera la máquina a su manera, nadie los ha calificado, nadie los ha certificado. Entonces es como tirar un poco la plata, porque eh, con una participación de SKF quiero reemplazar algo que sí es mi responsabilidad, que tiene que ver con los operadores. Eso es válido, pero siempre que antes haya hecho las cosas que tenía que hacer. Y si ya no las puedo resolver con eso nada más, puedo irme al siguiente nivel, ¿no? ¿Entendió?
Marco, creo que tú hiciste la pregunta, ¿no? ¿Está claro o todavía hay alguna duda? Sí, señor. Y después de esto, yo sé que tal vez adelanta uno, pero después siguen, me imagino que otros pasos, profe. ¿Cuál? ¿Siguen? Me imagino que siguen otras herramientas o pasos a seguir. No, claro. Lo que pasa es que No, no queda aquí, digamos, no queda sigue aquí. más. Lo que pasa es que este es un camino diferente al que normalmente ustedes están acostumbrados a ver. Ustedes están acostumbrados a ver solo la parte técnica de la actividad de mantenimiento, técnica matemática referida a la parte de confiabilidad y el AMEF y todas esas cosas que de hecho son necesarias, ¿no? Para poderlas aplicar cuando se necesita. Pero esta parte, Pero, sí. profesor, perdón que lo interrumpa, pero ¿cuál es tal vez ahora puede decir, digamos, cuál es el final de estas etapas? Un TPS y todo este, TQM y todo esto. Claro, es decir, acuérdense que cuando nosotros hablamos de TQM, TPS o TPM, hemos dicho que son sistemas que lo único que son es una suerte de bolsa grande donde adentro hay un montón de herramientas. Entonces, si yo no le quiero poner un nombre a eso, está bien, no le pongas. Si quieres, ponle. Pero lo que voy a hacer es, según vaya necesitándolas, y según la urgencia que yo tenga de usarlas, puedo ir tomando cada una de esas herramientas y irlas sumando a mi sistema. ¿Cuál es la plataforma base que me va a servir para luego ir sumándole esos ladrillitos? El sistema 5S Kaizen, el que estábamos viendo en el otro curso. Porque esa plataforma, todavía no le hemos entrado a profundidad al tema porque solamente hemos estado trabajando con las 5S, pero cuando veamos la parte de implementación, ahí vamos a ver cómo se organiza, es decir, cómo está el comité, qué elementos tiene, cómo involucro a la gente, cómo las convenzo para que trabajen en este propósito, sin que sean tan reticentes como ahora lo son. Y luego vamos sumando ladrillos. ¿Qué necesitamos? Perfiles de competencia. Este tema de acá, se lo sumamos. Ya eso no es parte de las 5S, evidentemente, es parte del mantenimiento autónomo, pero lo vamos a ir sumando porque ya hemos allanado el terreno y estamos listos para irle metiendo más ladrillos. ¿Qué necesitamos para hacer, por ejemplo, un cambio de formato eficiente? Podemos aprender SMED. El SMED no solamente sirve para cambio de formato. Si yo quiero reducir el tiempo que me demora un mantenimiento preventivo, cuando hago un mantenimiento a un molino, me demoro 6 horas, quiero demorarme 4 o menos, entonces puedo aplicar SMED y reducir ese tiempo de mantenimiento preventivo. Pero ¿cómo aplicar SMED si la gente no tiene cultura de 5S, si la gente no sabe lo que es Kaizen? Entonces va a ser mucho más difícil y van a ir marchas y contramarchas, es decir, van a gastar esfuerzo por gusto. Mejor hacer la tarea desde el inicio, ¿no? Entiendo, muchas gracias. Listo, muchachos. ¿Tienen alguna otra duda? Ingeniero, una duda. Profe, una última. Cuando uno... Dale, Marlon. Adelante, adelante. Ya, como estaba hablando de las herramientas, el curso es mantenimiento LEAN, ¿no? Mantenimiento LEAN. Sí. ¿Qué herramientas contendrían para mantenimiento? Ya nos dijo 5S, Kaizen, ¿y cuál más sería, aparte de esas? Ya, miren, en realidad esos nombres con los que los americanos acuñan a metodologías que tienen un origen japonés, a veces confunden un poco. Yo les había dicho en algún momento, no sé si todos vieron esa clase, es que hay 3 sistemas de gestión en Japón. Son sistemas integrales para toda la empresa. Uno es el TPM, para las empresas que tienen bastante dependencia tecnológica. El otro es el TQM, para los que tienen más dependencia de mano de obra que tecnológica. Y para los que tienen una dependencia compartida, los japoneses suelen usar el TPS, que traducido al español sería algo así como el sistema de producción de Toyota. Ahora, este TPS ha sido copiado también en esta parte del mundo por los americanos.
pero evidentemente no lo van a llamar TPS, pues no, porque sería una suerte de propaganda para Toyota. Ellos bautizaron a ese sistema TPS inicialmente como Just in Time, pero como el nombre siempre sugirió para mucha gente el tema de stock bajo, cero, y no recogía la esencia del sistema japonés, se dieron cuenta los gringos que el nombre no era el apropiado. Y en versiones más modernas han rebautizado a esto que antes llamaron Just in Time por un término que se llama Lean Manufacturing. Y este sistema Lean Manufacturing es la copia con nombre americano de lo que en Japón se conoce como el TPS. ¿De acuerdo? ¿Y qué es el TPS? Ojo, los tres sistemas empiezan con los mismos elementos. Primero 5S, después Kaizen, y ahí se van diferenciando ya por las herramientas de cada sistema. Entonces, el TPS tiene muchas herramientas de ingeniería industrial para teoría de colas, ahorrar tiempo en los tiempos de ciclo y cosas así. Pero en ningún caso te limitan de que tomes alguna herramienta del otro sistema, lo puedes hacer. Entonces, los americanos, que son campeones para vender cosas, a lo que se llamó Lean Manufacturing para toda la empresa, a alguien se le ocurrió decir Lean TPM, no, perdón, Lean Maintenance, o sea, el Lean aplicado a mantenimiento. Pero en realidad es como extraer una partecita de un todo, ¿no? Finalmente estamos hablando de lo mismo, ¿no? En todo caso, si vamos al concepto de Lean, que es manufactura esbelta, sin desperdicios, eliminando desperdicios, el TPM también puede ser considerado como una filosofía Lean, solo que se llama TPM porque tiene muchas herramientas para el manejo de máquinas, ¿no? Entonces, no importa mucho el nombre que le pongan, yo prefiero más bien usar las herramientas, ¿no? Y que esas sí tienen nombre, como SMED, y con razón, son diferentes al Kanban, por ejemplo, puedo hacer Pokayoke, o puede ser controles visuales. Yo uso, es mejor usar las herramientas en función a mi necesidad, y luego si a eso le quiero llamar TPM, bacán, ¿no? Pero tienen que tener cuidado también porque alguien puede venir y dice, oye, pero el TPM tiene 8 pilares, ¿no? ¿Y tú cuántos tienes? Puede ser que tengas 2 nada más, ¿no? O puede ser que tú sí efectivamente decidas aplicar TPM, solo que lo vas a hacer de una manera gradual, porque implementarlo todo toma mucho tiempo, ¿no? Es posible también hacerlo. Yo no he querido entrar todavía con este tema del TPM, aunque también hago implementaciones del TPM con la metodología japonesa, pero normalmente ahí la gente se pierde porque son tantas cosas que ingresan al sistema que es mejor ir como en este caso paso a paso, ¿no? Para que se vaya entendiendo lo que se va a hacer. No estoy seguro si lo que dije se entendió. Sí, ingeniero, es que escuché un comentario que decían que Lean es para mejorar la eficiencia del mantenimiento y hay otra herramienta, no me acuerdo. Six Sigma es para mejorar la eficacia del mantenimiento. No sé si se combina, pero como ya nos explicó, es cultura americana, ¿no? Le han cambiado el nombre. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿ya? Porque, a ver, para comenzar que el Lean, como dije, que es una copia del TPS, entonces, por más que sea un nombre acuñado por un americano, la filosofía de base es japonesa. Pero la metodología de Six Sigma sí es una metodología americana, porque el que la creó fue Motorola. Y los japoneses también lo están implementando. Pero hay que diferenciar de lo que es una herramienta puntual como el Six Sigma, de lo que es un sistema de gestión. No sé si me explico. Cuando yo tengo un sistema de gestión, cualquiera que este sea, TPM, TQS o TPS, siempre puedo aplicar Six Sigma, como puedo aplicar RCM. O sea, no me limita ese sistema a usar una herramienta más. Y puedo usar cualquier otra herramienta que todavía no se ha inventado y que mañana se vaya a inventar. ¿Me entienden? Ahora, ¿cuál es la base del Six Sigma? Para hablarlo en sencillo, ¿ya? La base del Six Sigma es esto.
de que la mayoría de los procesos, no todos, tienen una distribución normal. ¿Estamos? Entonces, si bien es cierto el valor principal está en la media, hay algunos valores que resultan estar por acá. Pero lo bueno es que la probabilidad de que el valor salga acá es menor a que salga acá, porque esto es una campana. Y conforme me voy alejando, la probabilidad será menor. ¿De acuerdo? Igual, puede ser mayor también el valor, pero su probabilidad se va acortando. Entonces, esta diferencia de aquí a acá es lo que en estadística se llama dispersión. Y esta dispersión se puede calcular por un valor R, que es un valor, una forma de cálculo bien sencilla, que es el valor máximo menos el mínimo, ¿no? El valor máximo menos el mínimo, y ahí calculo el R. Pero la mayoría calcula esa desviación con el sigma. Entonces, ¿cuántos sigmas hay en una curva como dispersión? 6. Aquí hay 3 y aquí hay 3. Entonces, todo eso son 6 sigmas de dispersión. O sea, la diferencia es que cuando tú calculas el sigma no es de aquí hasta acá, sino de aquí hasta acá lo que hay son 6 sigma. Pero lo que sí hay aquí es R. ¿Ya? Este cálculo es aproximado, este cálculo es más exacto. Entonces, la filosofía de Six Sigma lo que te dice es, adecúa tus procesos y tiene un montón de herramientas para hacerlo, para que toda la característica de tu curva quede dentro de estos 6 sigma. Es decir, ninguno salga por aquí o por acá, porque esto estaría fuera de control. Entonces, es una herramienta. Y como herramienta se puede usar en cualquier sistema. Un sistema Lean o TPS, un sistema TPM o un sistema TQS. ¿Ya? Perdón, TQM. En cualquiera. Lo que pasa es que los gringos, cuando inventan una herramienta, le quieren dar el siguiente nivel para poder acaparar el interés. Entonces ellos le meten algunos elementos de gestión para luego subirlo a otro nivel y tratar de organizar algo más de eso, ¿no? No solamente está la estrategia matemática, que digamos respalda eso, sino que dicen formen grupos, hagan esto y lo otro, más o menos remedando un poco lo que tiene el TPM. Entonces, lo que intentan es subirlo al siguiente nivel como si fuera un pequeño sistema de gestión. Pero de hecho, por más que se le haya agregado algunos elementos, no llega a ser tan potente ni tan consistente como lo es el TPM. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de llevar un sistema de gestión que nazca sobre la base del Six Sigma cuando lo esencial de Six Sigma son sus herramientas matemáticas y los principios que tiene? Entonces yo, teniendo TPM, simplemente lo agarro y lo utilizo, ¿no? Lo mismo pasó con el RCM. Después que se comenzó a utilizar en la industria el RCM, salió el RCM2, que igual le comienzan a agregar algunos aspectos de gestión para subirlo al siguiente nivel y sea competitivo con el TPM, ¿no? Pero al final, tanto en el caso de Six Sigma como en el RCM, no han llegado a ser capaces de conformar un sistema. Yo por lo menos en Latinoamérica no conozco completamente Estados Unidos, he visitado sí algunas empresas, pero no las conozco todas. No he conocido ninguna que tenga un sistema RCM o Six Sigma puro, incluido sistema de gestión que se presente así, ¿no? Y que haya ganado algún tipo de premio. No así, por ejemplo, en el tema del TPM. El TPM tiene un concurso internacional que se evalúa en Japón. Entonces te evalúan toda la empresa, todos tus sistemas de gestión y todas tus herramientas. Y si tú cumples con todo eso, puedes ganar el premio TPM, ¿no? Y en Latinoamérica ya hay algunos países que lo han ganado. Bolivia tiene una empresa que ha certificado TPM, Chile tiene como 2 o 3, Colombia creo que tiene 1. El Perú, hasta donde yo sé, no ha certificado ninguna empresa. ¿Ya? Entonces, no sé si eso les ha aclarado un poco o más bien los ha confundido, pero tienen que tener en cuenta de que hay muchos intereses en juego y entonces la gente a veces manipula esa terminología y lo que hacen es más bien confundirnos un poco. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, gracias por la aclaración. Ok, entonces ustedes van a escuchar muchas cosas y van a ver muchas cosas en internet, como me pasaba a mí, ¿no?
Pero bueno, yo tuve la suerte de irme a Japón y estar estudiando estos temas y francamente, si no hubiera tenido esa experiencia, creo que seguiría yo en la misma confusión que tenía antes. Ahora veo las cosas con más claridad y finalmente lo que creo todos necesitamos es un buen sistema de gestión al cual le podamos seguir sumando herramientas, ¿no? Sin ningún problema. Las que existen y las que existirán también. ¿Alguna pregunta, muchachos? El tiempo nos está ganando. Profe, una última pregunta. Sí. Cuando yo hago una mejora a un equipo, ¿eso se cataloga como mantenimiento o sale fuera de los tipos de mantenimiento? Por ejemplo, agregar un filtro que antes no tenía para mejorar las partículas y todo eso, ¿entra como mantenimiento o entra como mejora? Estrictamente hablando, no es mantenimiento, ¿ya? Porque si tú le diste una funcionalidad adicional a tu máquina que no tenía, en realidad no es mantenimiento, porque acuérdense que lo habíamos dicho en la clase introductoria que vimos de RCM, de que todo equipo tiene un nivel esperado, vamos a ponerle NE, esperado por el usuario. Pero tu equipo de fábrica tiene que estar por encima de este nivel deseado, ¿ya? Este nivel de aquí es el colapso total del equipo. Entonces el equipo, conforme va a pasar el tiempo, les guste o no, va a comenzar a deteriorarse. A un punto donde va a pasar este nivel esperado. Pero como este nivel esperado solamente origina una falla parcial, puede ser que ustedes no actúen y el deterioro siga manejándose hasta que aquí ya viene el colapso del equipo. Esto que está acá es lo que se llama el margen de mantenimiento. Ese es el margen de mantenimiento que tiene para actuar. Entonces, ¿cuál era tu pregunta? Esa me pasó ahorita para relacionarla ahí. Si es catalogado como mantenimiento o como una mejora. Ah, ya. Entonces, mantenimiento lo que hace, y esa es la única actividad de mantenimiento, es llevar a la máquina de este punto, regresarlo a este punto. ¿Estamos? Pero cuando tú haces una mejora, lo traes de aquí hasta por acá, en un nivel que la máquina no tenía. Entonces, eso ya no es mantenimiento, eso es mejora. Algunos le llaman mantenimiento de mejora, ¿no? Y en algunas empresas todo lo que se gastó en una mejora no va al gasto, porque todo el trabajo de mantenimiento va al gasto, es un tema contable. Cuando tú haces una mejora, eso se activa y le da un poco más de valor al activo, porque ahora tiene una función que antes no tenía. ¿Estamos? Profesor, sí, y una mejora un poco más, digamos, a nivel más básico, por ejemplo, no sé, de un análisis causa-raíz detecto que necesito instalar, no sé, un filtro. Eso se cataloga como, también como mejora. Bueno, puede ser considerado como una mejora si tú quieres llevar una estadística de cuáles son los aportes de tu personal. Pero ya contablemente hablando, hay un poco más de requisitos que maneja el área contable financiera. Por ejemplo, está el tema de que se le agregue alguna función más, pero no es la única. También tiene que superar cierto valor. Es decir, si el filtro te costó $100, eso no llega a ser considerado como un activo, ¿no? Entonces, lo más probable es que en ese caso lo vayas a tener que llevar al gasto como si fuera un trabajo de mantenimiento, pero eso contablemente hablando, ¿no? Pero en tu caso tú podrías, y si tienes esa categoría de mantenimiento de mejora, lo podrías sumar a ese tipo de mantenimiento, con el fin de que cuando saques un indicador puedas lucir con tus gerentes cuánto de los mantenimientos que se han hecho han sido mejoras, ¿no? Y ahí podrían sumarse tantas las pequeñitas que contablemente no se consideraron como una activación y las grandes que sí fueran activadas, ¿no? Pero todas suman para lo que tú consideras mantenimiento de mejora, ¿no? ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Profesor, quería regresar al tema de procesos. El mapa de cadena de valor en mantenimiento, ¿nos ayuda en algo? Sí, claro, porque si tú vistes lo que nosotros habíamos estado hablando, no sé si lo escuchaste, es que yo puse el ejemplo de que
En una planta me pasó que el caldero tenía la presión variable y yo no podía manejarlo porque la gente de mecánica, eléctrica, sacaban cuerpo porque hasta en tanto yo no supiera si era una falla eléctrica, mecánica o electrónica, nadie se sentía aludido por ese reclamo. Entonces ahí demostramos de que esta organización por especialidades que todos tienen en mantenimiento no es la mejor para hacerle frente a la necesidad del cliente. En cambio, cuando nosotros modelamos nuestra organización por procesos, y lo vimos con algunos ejemplos, el tema es mucho más fácil de manejar, ¿de acuerdo? Quizás tú no estuviste en ese webinar, ¿verdad? Sí, no recuerdo. Ya, pero estás en el curso. Sí. Ya, en todo caso, por WhatsApp, yo te voy a hablar algo, para que aclararte el punto. ¿Te parece? Ok, pero ¿hicieron un value stream map, profesor, algo así? Porque no he visto en la No, teoría es eso. que el Value Stream Map es una herramienta un poco, digamos, más profunda que se usa en Lean, ¿no? Y que también lo podemos usar nosotros, pero eso ya no solamente ataca a mantenimiento, sino a todos los procesos. Ahora, para hacer un Value Stream Map, el paso previo que nosotros estamos manejando, que es el mapa de procesos y la caracterización de procesos, es mandatorio. Es decir, yo no puedo pasar al siguiente nivel y hacer un Value Stream Map si antes no he hecho mi mapa de procesos y los tengo caracterizados, ¿no? Yo no sé si todos están familiarizados con este término Value Stream Map, pero es la forma, para los que no lo conocen, gráfica de ver todos los procesos y determinar ahí dónde se están produciendo desperdicios, ¿no? A través de una manera gráfica. Y una vez que ustedes identifican cuáles son los procesos donde se generan más desperdicios, ya se comienzan a aplicar otras herramientas para levantar esa situación. ¿De acuerdo? O sea, no hemos llegado todavía a hablar de eso porque no está dentro del alcance de los cursos que estamos viendo. Eso ya es más un curso, digamos, más adentro del tema de TPM. Ya, profesor, está claro, gracias. ¿Alguna pregunta, muchachos, adicional? De mi parte está claro, muchas gracias. Con toda libertad, muchachos, si ustedes todavía tienen alguna duda y quieren que, sé, mañana o pasado hagamos otro webinar sobre algún punto de lo que hemos hablado, con toda confianza, lo que quiero es que les quede claro el asunto y no se guarden dudas. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Listo. De acuerdo, gracias. A todos ustedes. Entonces, yo comparto con el grupo los videos y si sobre esos videos que les voy a pasar de este webinar, todavía queda alguna duda, con confianza me la hacen por el grupo. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Gracias. De acuerdo, buenas noches. A ustedes, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches.